no es mío. Listo. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Mi nombre es Richard Alarcón. Tengo estudios en la Universidad Nacional de Ingeniería, Ingeniería de Minas. En esta oportunidad voy a presentarle un curso gratuito por parte de mi sub, tanto SQL como Python y su integración, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a presentar un poco partes teóricas porque hay gente en la cual tiene poco conocimiento en ambas herramientas, en una la parte de administración de datos y el otro en la parte de manipulación de datos, ¿no? Que vendría a ser Python, un lenguaje de programación. Bueno, espérame, se cambia. Listo. Antes del inicio del taller quería darle una mención, ¿no? Unas palabritas en la cual dice, ¿no? Cuéntame algo y te olvido, ¿no? Y olvido. Enséñame y recuerdo, involúcrame y aprendo. Esta frase pienso con la cual está muy netamente relacionado con el tema de aprendizaje y las experiencias, ¿no? Unas experiencias aprendes cuando estás metido en el problema o en un proyecto y cuando te involucran. Y uno solamente cuando te lo comentan o te lo mencionan o solamente has escuchado por alguna parte, realmente lo tomas como importante, pero si no lo practicas o si no lo concretizas, se te para olvidando, ¿no? O se te olvida y vas a tener que volver a estudiar. Y se va a reflejar en eso. Dentro de los objetivos principales de este curso taller, con la cual está comprender la secuencia de manejo de base de datos, las herramientas de administración de base de datos y también los lenguajes de programación. También conocer las estructuras generales usadas dentro del lenguaje de programación y también dentro del manejo de base de datos. Ambos dos, en este caso, en el día de objetivo de este día de hoy, vamos a comprender prácticamente es esto, ¿no? Cómo están las estructuras generales para nosotros gestionar una base de datos y utilizar esos mismos datos para hacer nuestros propios reportes, para hacer nuestros propios registros y entre otros casos relevantes, ¿no? Dentro de la agenda tenemos una explicación que es el Python, tanto de SQL, las estructuras de manejo de información, estructuras algorítmicas, tanto del lenguaje de programación, en este caso de Python, características de SQL, y al finalizar vamos a utilizar vamos a ver las formas de cómo utilizar. Hay diferentes IDs, diferentes plataformas de utilizar el Python, el SQL solamente en el server. Y para finalizar, este es el día 1, ¿no? Para el día 2 vamos a dar hay una base de datos con la cual vamos a trabajar, tanto con Python, vamos a trabajar, pero sí ya les pediría desde ya que vamos a trabajar con el Jupyter. Y bueno, si se están instalando, ya tengo todos los scripts y mediante el proceso de los días estaremos compartiéndolos. Se estará compartiendo en la carpeta para que puedan ser utilizados, ¿no? Y me sigan la secuencia de hoy. Bueno, en forma general, ¿qué es Python y qué es SQL, ¿no? Ambos, supongo que muchos de los interesados en esta sesión ya conocen el término de lenguaje de programación. Así como se ve en la figura, hay diferentes tipos de lenguaje de programación y cada lenguaje de programación tiene su propia utilidad, ¿no? MATLAB, un lenguaje de programación para utilización de álgebras, gráficas, cálculos, ¿no? En comparación con otras herramientas de lenguaje de programación, como el C++, el tema de hardware, Java para hacer aplicaciones. El SQL también es un lenguaje de programación para creación de base de datos y también de gestor de base de datos. El Python es más para manipulación de datos, ¿no? En la cual hoy vamos a hacer, bueno, en esta sesión, en este curso, vamos a hacer la creación de una base de datos, vamos a integrarlo a Python, vamos a utilizar las mismas aplicaciones de Python para hacer nuestras entradas y accesos utilizando algunas queries utilizadas en SQL, ¿no? Vamos a ver todas esas dos partes. El SQL es más un gestor de base de datos y también se puede crear base de datos, ¿no? Actualmente en el mercado hay diferentes tipos de gestores de base de datos, ¿no? Dentro de los más utilizados es SQL y dentro del manejo de datos es el Python, ¿no? Que veremos eso en ciencia. Dentro de la estructura, de forma general, que sigue en esta estructura tanto la creación de base de datos y el lenguaje de programación, involucra, ¿no? Nosotros a partir de un sistema en el cual estamos relacionados, vamos a crear cómo se relacionan todas nuestras variables y vamos a crear una base de datos.
A partir de esa base de datos nos va a reflejar, esa base de datos nos refleja nuestro sistema, empresa, refleja la realidad en la cual se está manejando toda esa gestión, el cual contempla almacenamiento de mucha información. Esa información tiene que ser, en este caso, direccionada a las diferentes entidades construidas dentro de tu base de datos. Dentro de esa base de datos están almacenadas, delogadas por ítems o llamados también tablas. En esas tablas se almacenan cada información, ¿no?, del registro que no queremos hacer. Y nosotros, mediante la manipulación de esa base de datos, ya obtenemos esa base de datos, nosotros vamos a hacer una manipulación de base de datos. Eso lo hacemos mediante el lenguaje de programación, el cual nosotros podemos utilizar esa base de datos, ¿no? Y calcular, hacer algunos algoritmos para hacer calcular la cantidad de ventas, cantidad de producción, caso de minería, y todo eso, ¿no? Y al final nosotros hacemos, con toda esa base de datos y la manipulación de la base de datos con un lenguaje apropiado, hacemos la generación de reportes. Esa generación de reportes vamos a hacer el tema de evaluación, ¿no? Vamos a evaluar cómo van nuestros KPIs, evaluar cómo va nuestra empresa en términos financieros, dependiendo, ¿no?, si ya tenemos en la base de datos. Bueno, esta es la estructura general de manejo de información, en la cual comprende prácticamente lo que acabo de explicar, ¿no? Creación de base de datos, que puede ser creada, almacenada en un servidor, en la nube también, ¿no? Y a partir de eso, nosotros manejamos esa información y utilizamos para generar reportes, información de cómo está nuestra empresa. Listo. En forma general, todos los lenguajes de programación siguen esta estructura. Tanto el Arduino, que es también un lenguaje de programación, el SQL, el Python, el C++, JavaScript, el R también, todos los lenguajes de programación siguen, el HTML también, siguen esta estructura de programación. Lo que le van a diferenciar de los otros lenguajes de programación es el tema de sintaxis. Tienen otra forma de estructurarlo, otra forma de mencionar un algoritmo. Entonces, es lo único. Y bueno, eso es lo único principal, se puede decir, ¿no? Porque las diferentes lenguajes de programación tienen su utilización. Cada herramienta de lenguaje de programación tiene su utilización en el mercado y son muy utilizadas, ¿no? En cambio, en el Python vamos a hacer manejo de datos, en la cual comprende la parte estructura de algoritmo, que comprende 3 secuencias, ¿no? Tanto las secuenciales, las condicionales y las cíclicas. En temas secuenciales es asignación de variables, entradas y salidas. Nosotros asignamos un valor inicial, podemos darle entradas de inputs, entradas del exterior, ¿no? Y también darle como resultados, un return, ¿no?, dentro de nuestro algoritmo. Dentro de las condicionales, nosotros condicionamos, ¿no?, si una variable se va a comportar de esta manera o de esta manera. Si se comporta de esta manera, yo hago un proceso. Si se comporta de otra manera, proceso, ¿no? Y esta variable lo puedo estar condicionando a varias veces, ¿no? Entonces, a eso se le llama condicional múltiple, ¿no? Hacer varias simples en forma general. En tema del algoritmo cíclico, es hacer operaciones reiteradas dependientemente de cómo utilizamos, ¿no? Acá utilizamos hacer para, hacer mientras, repetir hasta, ¿no? Este lenguaje de programación estaría determinado como do while o while do, ¿no? O también el for, ¿no? Repetir reiteradas veces. Este es el diagrama de flujos que se utiliza generalmente para simplificar la versión anterior. Tenemos las estructuras condicionales, en la cual nosotros hacemos acceso de una entrada, ¿no? Una variable que vamos a evaluar. Esta va a ser evaluada y dependientemente de esta condición que nosotros le estemos dando, en este caso se comportaría como un if, ¿no? Este if, si lo condicionamos, nos va a dar un resultado. Si este resultado es aceptable a los términos que yo le estoy dando, entonces va a seguir otra instrucción. Y si no, continúa, ¿no? Pero también a esta condición, ¿no?, lo puedo asignar otra variable, ¿no? Le puedo dar otras instrucciones. Entonces, ahí es el comportamiento yo hago un proceso, lo condiciono y decido, ¿no? Si tiene estas condiciones, hace esto. Si no tiene estas condiciones, hace esto, ¿no? Esa es la condición, la estructura condicional. En cambio, en las estructuras cíclicas hago reiteradas veces un proceso
dependientemente de mi condición cíclica, ¿no? De mi condición lógica. En este caso, este es un comportamiento de un while, en la cual se reiteradas veces hasta que esta condición sea verdad, sea falsa, ¿no? Esto va a ser, o hasta que no se cumpla la condición. No sé, un ejemplo claro puede ser, hasta que no se dé, ¿cómo lo relacionamos? Ya. Cuando no sé si han jugado el tema de buscaminas, algo así, ¿no? Es lo más básico, se puede decir. Cuando nosotros apretamos las minas y no nos sale el error, no nos sale la bombita, entonces ya acá se está haciendo un while, ¿no? Que reiteradas veces se está haciendo, en la cual te va a botar un resultado cuando da la condición, o sea, cuando apretas la bombita. Si apretas la bombita, la condición, lo que te va a hacer es salir error. Resultado, fallaste, ¿no? Y acá, si el proceso cuando marcaste, no es la bombita, entonces vas a continuar con el juego. Continúas con el juego y así reiteradas veces. Pero si aprietas la bombita, prácticamente sales de error, ¿no? Ya perdiste, ¿no? Entonces, es la condición de web. Entonces, tienen sus propias utilizaciones. Y esto es un proceso inverso, ¿no? Primero haces el tema del proceso y después lo condicionas. Y repites, ¿no? Si esa condición es verdadero, ¿no? Y si es falso, sales de esa condición, sales del bucle. En cambio, en el tema del proceso del for, en el for haces reiteradas veces, pero tú le pones un valor, ¿no? Un valor de cuántas veces quieres hacerlo. Quiero que inicies de este valor inicial hasta un valor final, o hasta una condición lógica, hasta que este valor sea menor a 0 o menor a 1 y con un incremento, ¿no? Entonces este le va a repetir hasta que se cumpla esa condición. Si ya no se cumple esa condición, sale de ese bucle o de esta estructura cíclica. Bien, estas son las estructuras básicas con las cuales se utilizan dentro de los lenguajes de programación, tanto en el manejo de base de datos, tanto en el manejo de creación de base de datos, también se le puede meter, ¿no? Listo, estos son pseudocódigos, lo mismo en las estructuras anteriores que le expliqué, condiciones lógicas, proceso yo donde voy a hacer algunos algoritmos con las variables de entradas que yo voy a recibir, y esa variable le aplico una condición, ¿no? Le digo esto, si esto cumple esto, me hace restricción, o me hace for, o me hace reiteradas veces una acción. Que estos procesos, lo que estamos ahorita visualizando en todas las pantallas, vamos a verlo en el código, vamos a visualizarlo, vamos a unirlos también a ambos procesos, y al finalizar vamos a generar estos algoritmos para poder nosotros tener un adecuado manejo, ¿no? Un manejo de estas herramientas, que es lo principal en el lenguaje de programación, comprender estos procesos, qué es lo que estás alimentando, qué es lo que quieres hacer con tu variable, y qué es lo que te va a resultar. Bueno, este es un ejemplo combinado, se puede decir, de diagrama de flujos de un algoritmo en la cual tienes un inicio, ¿no? Un inicio donde vas a tener entradas, input, ¿no? Y acá tú le mandas a hacer una función. El robot se dirige hacia el origen, ¿no? Y acá, ¿cuántas veces, no? ¿Ha presionado el final de la carrera? No. Si no se ha finalizado el botón, va a ser reiteradas veces. Y sí, el robot se detiene, ¿no? Ese es un diagrama de flujo. Igual, de esta misma manera, entonces acá tenemos inicio del programa, instrucciones de datos, nosotros le podemos asignar al precio un valor, también podemos dar entradas de input, en la cual nosotros a través de pantallas, de frames, le podemos dar este valor, ¿no? O también un valor inicial. Igual con las cantidades, y ya calculamos el importe, ¿no? Este es un diagrama de flujos así básico. Y con esta secuencia también es de forma similar, ya acá se relacionan con verdadero o falso, diré, claro, verdadero y falso, dependientemente de nuestras variables, ¿no? Si nuestra condición es mayor a esto, menor a esto, tenemos un resultado final. Este resultado final, y con finalizamos el proceso. ¿Ves? Todas estas condiciones se presentan dentro del algoritmo. Obviamente dentro del lenguaje de programación se programa de esta manera, pero la sintaxis cambia, ¿no? La sintaxis de inicio, ¿no? El ABC, el A cambia por una AB,
bueno, estos del A y B ya tú los condicionas qué nombre quieres dar a la variable, ¿no? Hay lenguajes de programaciones en la cual tú no necesitas definir esas variables. Como el Python ya tú no necesitas definir variables. Por defecto, si tú le asignas un valor 1.5, que sería una variable for, diré una variable flotante, o decimal se puede decir, ya el programa mismo, el Python, lo reconoce como for. Entonces, a comparación de C++, en C++ sí tú lo tienes que condicionar, ¿no? Tú sabes que este A es este valor, entonces ya lo condicionas. Esta variable A se va a llamar string, o esta variable se va a llamar char, o esta variable se va a llamar int, ¿no? Que es entero, entonces tú ya lo condicionas. En cambio, en Python sí lo puedes utilizar como variables no definidas. Igual creo que también en Visual Basic y los demás lenguajes de programación tienen sus su propia sintaxis, sus propias formas de manejar sus propias maneras de manejar las variables. Esta es una condicional simple en la cual también se relacionan, ¿no? Y se pueden ver. Todas esas presentaciones se los ha compartido en la presentación en la carpeta del Drive, así que pueden visualizar esos diagramas, ¿no? De la misma manera, todos estos son lenguajes de programación, diré, diagramas de flujo en la cual nosotros le dan una sentencia, una finalidad, ¿no? Todo el objetivo de todo este proceso que nosotros vamos a resultar es una finalidad de un proceso. A través de esto, de los inicios, nosotros hacemos interacciones de los algoritmos, vemos qué queremos aplicar. Si nosotros queremos sumar la cantidad de datos que tenemos en una lista, entonces tenemos que hacer reiteradas veces, o hay veces que hay paquetes, en ese caso paquetes llamados en Python, librerías, en la cual ya te hacen esa operación de suma, ¿no? Pero en el tema básico, en tema de suma es de esta manera, ¿no? Inicias un valor y un contador. Un contador para que te contabilice cuántas veces estás haciendo esa interacción. En ese caso, inicializas con 1 y acá le estás aplicando un contador, ¿no? 2. El C vale 2, 3, 4, 5, hasta que la condición no se cumpla, no va a pasar este proceso. Entonces, cuando el C vale ya 9, 10 entra, pero cuando vale 11 ya no se cumple esa condición, entonces ya te bota como salida. Pero mientras eso, los valores ya se han estado sumando, ¿no? En este caso es una suma de leer el valor de suma. Este valor es de entrada, el cual nosotros podemos digitarlo mediante programación, le podemos hacer, ¿no? Que me dé las lecturas de las variables que nosotros vamos a entrar. Entonces esta variable se va a sumar, ¿no? Ya te va a dar contabilizado 10 veces. Y al final te va a imprimir la suma, ¿no? Es la salida del input, el output. Listo. Listo. Estos son también diagramas de flujos un poquito más trabajaditos, se puede decir. Obviamente estos son simples. Hay más grandes los diagramas de flujo cuando se trabaja con diferentes partes, ¿no? En diferentes procesos en la cual se dificulta hacer esto. Igual también, ¿no? Acá es una estructura cíclica, también, pero aplicando while, ¿no? La misma condición. Listo. Eso es en condición a las estructuras del algoritmo del lenguaje de programación, las principales, ¿no? Aplicación cíclicas, while, aplicación cíclica de for, reiteradas veces. Y esto en cuanto a las características del SQL, prácticamente nosotros, antes de utilizar SQL, tenemos que comprender lo que es estructura de base de datos, o hacer una base de datos, ¿no? Prácticamente nosotros cuando se hace una base de datos, nosotros reflejamos una realidad. Una realidad se ve reflejada mediante boletas, facturas. Entonces, esa realidad comprende el registro de información, tanto como el nombre, dirección, código, la persona que vende, la persona que compra, qué producto vendió, qué producto salió del sistema, ¿no? Pero aparte de eso, también tiene sus stocks, ¿no? ¿Qué productos tienes almacenado? ¿Qué productos, en qué almacén están? Las direcciones de tus vendedores, las direcciones de tus almacenes. Toda esa información, si los tienen buena organización, se puede ver reflejado de esta manera.
Obviamente, para convertir toda esta información, hay un proceso en tema normalizado, en la cual se normaliza esto y se genera la base de datos, ¿no? El tema ahí se llama diseño de base de datos. Cuando tú diseñas, ¿no? Tú diseñas el sistema, preguntas la realidad, investigas cómo está la realidad de ese sistema y lo ves reflejado mediante tablas, entidades, lo ves relacionado. Estas líneas se llaman relacionales. Esta es una base de datos tipo relacional, en la cual tú reflejas la realidad, ¿no? Reflejas ese sistema y donde se van a almacenar información. Y a partir de esto tú puedes hacer consultas, ¿no? Consultar información. Dentro de las características de cada uno de la estructura de base de datos, nosotros tenemos un denominado llamado base de datos. Dentro de esto tenemos una tabla. Estas tablas están comprendidas por ítems, en la cual uno de ellos tiene el tema de PK, o Primary Keys, en la cual es su llave primaria, en la cual es un identificador, es como el DNI, ¿no? Un número de DNI, a partir del número de DNI, ¿qué información se puede sacar? Puede sacar el nombre, puede sacar su apellido, su dirección, si es donante o no es donante, su ubigeo también se puede sacar, toda esa información. Entonces, toda esa información se puede almacenar en una base de datos, ¿no? Y donde el número de ID, esto es importante, el primary key, ya que es único para cada estudiante, ¿no? Igual que el DNI. El DNI es único para cada persona en cada país, ¿no? Es diferente al otro. No vas a encontrar dos números de DNI iguales. De la misma manera, o con ese ejemplo similar, se construyen las tablas. Tiene un identificador, el cual va a relacionarle a diferentes atributos, ¿no? Con ese número de identificador nosotros vamos a sacar los diferentes atributos, como el nombre, apellido, dirección. Lo mismo en otras tablas. Tienen un PK, que es el identificador, ¿no? En libros, un PK de libros, tenemos el título, editorial, el autor, podemos sacar. Y las diferentes relaciones de uno a mucho. Bueno, en este caso es ya tema de diseño de base de datos, cuando se construye la base de datos, ¿no? Y los diferentes tipos de relaciones que nosotros podemos encontrar. Otro término que es también importante cuando se construye una base de datos, el tema relacional, es el tema de foreign keys, en la cual nos representa el registro que nosotros podemos hacer, ¿no? Nosotros en este ejemplo podemos decir, tenemos un préstamo, ¿no? ¿Préstamo de qué? Préstamo de libros, en la cual vamos a registrar un libro, tiene su PK. Le vamos a hacer el ID préstamo, que nos va a decir el primer préstamo que vamos a realizar. Entonces, tiene un identificador. ¿A qué estudiante hemos prestado, no? Pero este estudiante tiene que estar registrado en la base de datos. Entonces, este estudiante de la base de datos tiene toda esta información. Pero ¿cómo lo identifico? Solamente con el ID. Y de igual manera, si yo tengo el libro, si he hecho un préstamo de libros, entonces tengo que tener el libro, el código del libro. Entonces, ¿qué libro he prestado? He prestado este libro, ¿no? El SB, no sé, un código que le hayan puesto a este número, ¿no? Entonces, este código ya me va a relacionar a libros con la cuales yo voy a obtener el título del libro que yo he prestado, la editorial que yo he prestado, el autor del libro que yo he prestado. Entonces ya tengo, a partir solamente de mi ID, he obtenido la información de todo lo que yo estoy prestando, ¿no? En este caso de libros y también de estudiantes, ¿no? Su dirección, apellido, ¿no? O sea, en esta tabla ya no es necesario poner el nombre del apellido o el nombre de estudiante, de dirección del estudiante, no, ni el título del libro, ni la editorial, solamente con el ID ya puedo relacionarlo, ¿no? Por ese tema es relacional. En ese caso, de muchos a uno. Listo. Y la fecha de préstamo, ¿no? En este caso es una tabla en la cual va a almacenar los préstamos que se realizan a los estudiantes y qué libros. Es un ejemplo. Dentro de las características del SQL, ya entrando en el anterior, lo que acabamos de ver es en este momento que está visualizando en la pantalla, es el tema de creación, diseñar tu base de datos, cómo va a estar relacionada tu base de datos. Ahora es la programación.
y la manipulación de esta base de datos. Esta base de datos nosotros podemos, el lenguaje de programación definido de datos, donde nos proporciona la creación, podemos crear tablas, datos, ya en STMH es programación con el mismo SQL, borrar tablas, crear base de datos, eliminar base de datos, modificar también las tablas, los nombres del esquema relacional, ¿no? Podemos crear los foreign keys, asignarle a una tabla su primary keys, su identificador, también sus foreign keys, ¿no? El otro es el lenguaje de programación de manipulación. En este caso ya nosotros manipulamos la información. Una vez, hasta ese punto, ya hemos creado todo, ¿no? El modelo relacional. Modelo relacional de la base de datos de la estructura, ya hemos creado. En forma general, hemos hecho esto. O sea, antes del sistema, hemos agarrado, en forma general, hemos agarrado el sistema, hemos diseñado cómo va a ser la forma, qué relaciones tienen las entidades, atributos, y hemos generado esto. Entonces, una vez que hemos generado esto, ya la información se va a almacenar, ¿no? Mediante una aplicación se almacena toda esta información a estas tablas, que también lo vamos a desarrollar dentro, cómo podemos introducir valores dentro de esta tabla, cómo eliminar estas tablas, cómo actualizar estos valores de las tablas. También lo vamos a aplicar con el SQL y también con el Python. De ambas maneras podemos hacer esas modificaciones y lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ya hemos creado la base de datos, ya estamos almacenando la información. Ahora lo que nos da es hacer las consultas, ¿no? Esas consultas que nos van a permitir la visualización de datos. Si nosotros queremos visualizar los nombres de los que han tenido mayores ventas, entonces también podemos visualizar eso, ¿no? Ya es un tema de manipulación de datos. En ese caso, el MD, ¿no? Los principales sintaxis que se utiliza en el SQL, en tema de selección es el select, y en tema de modificación es insert, para insertar datos, y el update para tema de actualizar datos, actualizar datos de una tabla. Y delete es para eliminar, podemos eliminar datos, ¿no? Eliminar datos. Hay otro, el tema de creación, create table, en la cual nos permite crear base de datos, y el otro es drones, creo que no la puse. Ah, sí están acá. Listo. En cuanto a esto es un parte teórica, espero que no les haya aburrido, pero considero que es de suma importancia entender todo este proceso de cómo está relacionado y cómo lo podemos relacionar, ¿no? Con el ámbito de programación y el SQL. Bueno, SQL también es programación, pero podemos crear base de datos, ¿no? Y también del mismo Python podemos acceder a esta base de datos. Listo. ¿Cómo se crea una base de datos dentro de SQL? Tenemos esta sintaxis. Creamos tabla, en este caso estamos creando una tabla. Este proceso lo vamos a aplicar en el mismo SQL, pero ya vamos a tener una noción de cómo se crea y los diferentes procesos, ¿no? Definimos la función, en este caso sería la sintaxis, ¿no? La sintaxis que nos permite el programa, el lenguaje de programación que lee como una función dentro de ella, ¿no? Create table, donde vamos a asignar el nombre de la tabla. En este caso, si nosotros queremos construir esa tabla, o sea, una cosa que digamos esto es de forma manual, ¿no? Lo hemos diseñado, ¿no? Diseñado a través de una lectura del sistema. Nosotros tenemos que programarlo, crear esa base de datos. Entonces, creamos el nombre de la tabla, en este caso clientes, y asignamos sus atributos, ¿no? Esta es mi entidad clientes, y los items serían mis atributos. Tengo ítem llamado número DNI, el nombre de la persona, el cliente, la dirección. Obviamente yo puedo almacenar mayor información que sean relevantes al cliente, ¿no? Con la cual, a partir de este DNI, puedo yo obtener toda esa información. Y le asigno un primary keys al DNI como atributo e identificador de esta tabla, ¿no? De una persona. Entonces, ya le estoy asignando. En este caso estoy creando una tabla y estoy asignándole la primera, a uno de los atributos, mi primary keys. O sea, que vendría a ser mi objeto identificador, ¿no? De la tabla. Y bueno, acá también se crea una tabla, pero
esta clase, en la cual tienen de forma similar sus atributos y también su primary key, ¿no? Que es el asignado. Pero no hay una relación entre esas dos. O sea, yo puedo crear tablas, sí, creo otra tabla, quiero esta tabla, pero en este momento todavía no he creado una relación dentro de esto. He asignado una tabla, le he asignado su primary key, o sea, he asignado una tabla, he creado sus atributos y le he asignado su primary key. Listo. He creado una tabla y le he asignado su primary key. Pero no le he relacionado una tabla con otra. Eso también se puede hacer, eso tenemos que hacer porque nosotros ya hemos construido nuestra estructura de base de datos en la cual están relacionadas. Entonces, estas se tienen que relacionar. Hasta el momento solamente hemos hecho crear tablas solamente, ¿no? No hay una relación entre ellos. Sí hemos asignado un primary key a cada tabla, a los que requieren, hay algunos que no requieren. Y en la cual nosotros vamos a tener que relacionarlos, ¿no? Entonces, creo que sí lo puse. Sí, acá está Foreign Keys. Entonces, igual, hemos creado una tabla, otra tabla. ¿Y cómo relacionamos esto? Lo vamos a relacionar en otra tabla, en una llamada en una tabla cuentas, donde estamos diciendo que el código es llamado varchar. Estas son las definiciones de qué tipo de variable vamos a asignarle, o los atributos, qué tipo de variable van a ser. Tema de varchar, hablamos de que van a ser tipo texto, y máximo de 9 caracteres, el nombre de también varchar, número 20 caracteres, igual de DNI también. Dirección, 30 caracteres. El tema de esto, sabemos que el DNI es, no sé, si dictan un número son de 8 dígitos y son números, ¿cierto? Pero ¿por qué se le pone varchar? Porque acá depende mucho la utilidad que le vas a dar. No sé si te preguntas, ¿tú puedes sumar DNIs? Sí, lo puedes hacer, sumar números DNIs, pero ¿para qué necesitas sumar DNIs? ¿No? Y ahí va el tema, ¿no? Otro tema es el tema de teléfonos. Tú puedes almacenar teléfonos, pero ¿con qué variable lo almacenas? ¿Con número entero o número de texto? Que venía a ser varchar. Entonces, yo tengo que ver la utilidad. Sé que es un número, ¿no? Pero esa utilidad, ese número yo lo voy a sumar para calcular cuánto es la suma de los números de DNI. No es como se hace así. Entonces, tengo que saber qué utilidad le voy a dar a la variable para yo poder asignarle. En este caso, DNI es un identificador, ¿sí? En la cual va a ser varchar, pero no voy a sumar. Entonces, lo puedo considerar como varchar, ¿no? Lo tengo que considerar. Porque también lo puedo asignar como int, pero de preferencia con varchar, porque no voy a hacer sumas, ¿no? No voy a hacer sumas. Los únicos, hacer sumas, restas, bueno, en este caso más sumas, ¿no? Más sumas y multiplicaciones son los valores con int, ¿no? En la cual yo voy a asignar. Creo que acá está. El tema de saldo, ¿no? Saldo. Y lo estoy asignando también un default, que el valor inicial de todo esto va a ser 0. Otro término acá, que se nota muy de negrito, es el not null. Esto es un valor que sí o sí tenemos que hacer una entrada. Sin este identificador, no se va a crear, no vamos a poder hacer acceso o entradas de variables, de entradas de valores a esta tabla. Ya creamos una tabla. Cuando hacemos ingreso de datos a esta tabla, acá la creación me ha dicho que el primer valor no sea nulo, not null. O sea, que el primer valor que yo voy a asignar no sea nulo. Y de la misma manera las otras variables, ¿no? Listo. Ya creamos una tabla, otra tabla, también hemos creado una tabla, pero en este caso también hemos asignado a primary keys a esta tabla y ahora vamos a relacionar estas dos. Estas dos las relacionamos con el foreign keys. La anterior figura, si visualizamos aquí una relación, ¿no? PK y con el foreign keys, ¿no? El PK pasa foreign keys a esta tabla y el PK pasa foreign keys a esta tabla, porque están jalando de estos dos, en este caso. No pueden haber dos PKs en un mismo, pero sí pueden haber varios PK en un mismo, varios registros. O sea, un estudiante puede realizar muchos préstamos. Exacto. Pero acá pero un estudiante no puede ser registrado acá varias veces, pues, ¿no? Solamente tiene un registro.
Entonces eso también. También un libro. No, un libro de mismo código, de mismo texto, no vas a registrarlo 2 veces. Si solamente te basta con uno, ¿no? Eso también. Entonces, en cambio de préstamos, un estudiante puede recibir varios préstamos, así que los foreign keys sí se pueden repetir en este caso, que lo vamos a ver un ejemplo detallado en el SQL. En cambio, el primary keys no se puede repetir cuando almacenamos una base de datos. Cuando almacenemos en esta tabla, el PK no se puede repetir. O sea, el primero, ponte, ¿no? El ID préstamo sea el número 1. Listo, nosotros queremos hacer acceso de entrada de nuevos valores. Los que tenemos que asignar es de como ID préstamo el número 2, ¿no? El siguiente, o que sea diferente del número 1. El siguiente número 3, pero que no se repita el 1, ni el 2, ni el 3. Entonces, en la comparación del foreign keys, en este caso, en esta tabla sí. En esta tabla sí podemos hacer reiteradas veces. Un estudiante puede realizar muchas veces en diferentes fechas, pues, ¿no? Listo. En cambio, en EPK no puedes hacer un mismo registro con el mismo código y con diferentes atributos, ¿no? Va en eso mismo. Listo, acá ya estamos relacionando el foreign keys del DNI, ¿dónde está el DNI? El DNI con el cliente, ¿no? Del cliente. Acá dice estamos foreign keys, vamos a relacionar el DNI que está acá referente a la tabla de clientes, llamado también que se tiene su atributo DNI. En este caso están ambos DNI y DNI, ¿no? Porque acá, si yo le hubiera puesto esta variable de la tabla DNI1, ese va a ser mi primary keys, acá también tendría que poner DNI1, porque estoy haciendo referencia de la tabla. Relacióname, estoy diciendo, la variable que tengo acá como DNI es referente de la variable que tengo acá de la tabla clientes que tiene nombre como DNI, ¿no? Y acá ya. Entonces, a partir de esto ya he relacionado estas dos tablas. Entonces, ya puedo almacenar base de datos tanto en la tabla de sucursales y la tabla de clientes, ¿no? Listo. Bueno, estos son el tema de modificaciones de la tabla, donde yo puedo hacer modificar tipos de clientes, modificar también, eliminar los clientes, eliminar las columnas, que lo vamos a ver en el programa. Igual también eliminación de tablas con el draw. Número, en ese caso estamos eliminando cuentas, pues, ¿no? Anterior. Y el SQL LMD, en tema de seleccionar, modificación, insertar valores, actualizar datos, que yo ya he registrado, y eliminar datos. Creo que se repitió. Listo. Hasta ese punto ya hemos visto dos cosas importantes, ¿no? Tema de Python, el tema de SQL, de cómo se está manejando, y ahora vamos a ver cómo vamos a usar. Python se puede utilizar en diferentes plataformas. El más utilizado que actualmente se está utilizando, por lo que he visto, es el Anaconda Navigator. Yo he hecho uso del PyChart, de Jupyter y del Colab. Cada uno tiene sus ventajas, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas y sus pros, ¿no? Y el otro también es el Code, Visual Code, en la cual también se puede utilizar el Python, ¿no? Cada uno tiene sus formas peculiares de utilizar. El PyChart te ayuda mucho en tema de que te ayuda en la sintaxis que tú vayas a hacer. Si tú quieres imprimir un valor con el tema de print, ya te está deletreando, ¿no? Si te olvidas escribir, ya te está ayudando. En cambio, en el Jupyter no es mucho de ayuda, mucho de ayudar. Porque ya tienes que saber, pero sí tiene otra forma de utilizar, ¿no? Que cada sentencia o cada parte lo vamos a poder ejecutar. O sea, cada parte del código nosotros podemos bien ejecutando proceso por proceso por proceso. En cambio, en el PyChart sí lo tienes que ejecutar todo de una vez, todo de corrido. No se puede ejecutar parte del código, ¿no? En cambio, en el Jupyter lo puedes, acá creo que tengo. Vamos a abrir, mientras que voy abriendo. Que voy abriendo el Jupyter. Listo. Que voy abriendo. Listo. En cambio, Jupyter lo puedes hacer proceso por proceso a conversión. Vamos a abrir el. Ahí no se puede. Listo. Y el Colab es un. También es un ID de programación, también de Python.
en la cual es netamente, lo puedes ejecutar en la web, ¿no? En la web se ejecutan esos comandos. En la cual esta puedes relacionarla, tiene sus utilidades, lo relacionas con tu Drive, lo puedes conectar con tu archivo Drive. A ver qué habrá. Se visualiza, ¿no? Esta pantalla del Jupyter. Si me contestan. Sí, sí se puede apreciar. Listo, genial. Ya, acá tengo 3 archivos que lo vamos a trabajar en estas sesiones y también tengo los archivos necesarios en los cuales vamos a ir trabajando con el SQL. Así que las pediría para las siguientes que se instalen Anaconda y los vamos a compartir esos archivos de Jupyter, en la cual vamos a estar trabajando. Y también el SQL, ¿no? Y utilizando con el de Mayor, ¿no? Listo. Creo que sí están abiertos. Listo, esperen un ratito. Ay, hasta que demore. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Bueno, acá era una presentación también en la cual vamos a explicar el proceso de cómo se ejecutan estos, ¿no? Y qué tipos variables y todo eso. Y no, hay un tema bien hecho, lo he hecho bien estructuradito para que sea más comprensible. Pero la utilidad es de esto. Estimado Richard, ¿Sí? solamente se ve la presentación, por favor, porque nos pueda compartir. Ah, ya, genial, genial, ya, listo. Hoy pensé que como no ha avisado nada, voy a compartir toda mi pantalla. Ahí se visualiza el navegador de Jupyter. Sí, ahí ya se está observando, Richard. Listo, genial. También se visualiza la presentación ahí, si modifico. Ahí se está presentando el PPT. Ya, listo, genial. Listo. En esta parte acá, si ven estas líneas de código, estos yo lo puedo ejecutar parte por parte. Si yo bajo una ejecución, acá estoy importando todas las librerías de importación, este sistema de librerías. En este caso estoy importando la librería map, que puedo simplificar, hacer todas estas funciones. ¿Ya? Puedo aplicar coseno, arco coseno, tiene diferentes herramientas. Y son muy buenas estas herramientas, y hay muchas más librerías. Hay un mundo de librerías aquí en esta parte acá. Hay una librería para el tema de manejo de estrictamente base de datos, con el Panda, puedes aplicarlo con el Pandas. El tema de Matplotlibs, que el tema de gráficos, para generar gráficos, correlaciones de una variables, graficar tus tendencias. El tema de Machine Learning, que se está mucho hablando, también se puede hacer, con el tema de Keras, el tema de aprendizaje autónomo, ¿no? Y hay mucho más librerías en la cual hay un mundo de librerías que no he visto todos, obviamente es un mundo, de eso he visto más el tema cuando yo he aplicado para diferentes herramientas, ¿no? Si yo quiero graficar, hago una gráfica con Matplotlib, y si quiero manejar base de datos, estoy trabajando más con el Panda, ¿no? Que me permite visualizar las imágenes, diré, la base de datos como una tabla, ¿no? Y ahorita vamos a usar el Python, diré el Jupyter, en la cual esto me permite ejecutar cierta parte del comando, cierta parte del código. En ese caso estamos solamente ejecutando esto, pero no se han ejecutado estos. A comparación de otros, se puede decir de otros IDs, tenemos IDs, otros IDs, lenguaje de programación, tienes que ejecutar todo, ¿no? Como el Python. ¿No? Tiene sus pro y contra, se puede decir, ¿no? De que no puedes ejecutar parte del proceso para ver cómo se está yendo tus procesos, y dependientemente porque en realidad tú necesitas, si estás programando para hacer que te detecte unas cosas o si te haga una función total, tú tienes que ejecutarlo todo por completo, ¿no? Eso dependientemente de cómo está haciendo. Pero si quieres hacer un seguimiento de cómo están yendo tus variables, muy recomendable el Jupyter, ¿no? Acá que parte por proceso, estoy haciendo esto acá, acá voy a hacer una consulta aleatoria librería de, de la librería map y de la función log, ¿no? Y es de esta manera. En el Colab es similar al Jupyter, pero se trabaja en el tema de web, en el internet, ¿no? Vamos a ver si se puede abrir. Colab. Espero que no haya abierto un proceso. Ya, mientras bien voy cargando.
Este es un código en el cual se puede generar proceso y esto puede hacer que correlación, puedes conectarlo con tu Drive, almacenar la información que tú quieras trabajar, se puede decir, el algoritmo que tú generes en la cual vas a hacer, y también puedes recibir información de tu Drive, ¿no? No es un tema de conexiones y todo eso. Pero bueno, concentrémonos en el tema de Jupyter. Ahí se me emociona y me salgo del tema. Listo, es utilidades, ¿no? El que vamos a utilizar en este caso va a ser Jupyter, de esa manera, y en tema de SQL vamos a utilizar el Manager Studio, donde también vamos a crear bases de datos. A ver, vamos a abrir el SQL. Así que les recomiendo por las siguientes sesiones que tengan instalados el tema de Manager Studio del SQL y también el Jupyter, ¿no? En la cual vamos a compartir los archivos y vamos a estar ejecutando y viendo las variables, ¿no? Espero que no sea muy extenso el tema de estos, pero siento la necesidad de compartir esto y de que les puedan ayudar, ¿no? En tema de sus procesos, en tema de aprendizaje, de diferentes características de Python, ¿no? Que yo he visto, que he podido prácticamente utilizar también, ¿no? Entonces, los que ya dominan, espero que no sean tan soberbios, se puede decir, de que esto es lo básico, ¿no? Pero hay personas en la cual no tienen mucho conocimiento y espero que les ayude esta parte de acá, parte de mi presentación, en la cual estaremos trabajando. Y ya para la última sesión, estaremos hablando con la integración, ¿no? La integración tanto de SQL con Python, ¿no? Donde vamos a recibir, vamos a hacer conexiones con nuestra base de datos. Ya se abrió, ya se abrió. Conexiones con la base de datos. Bueno, esta es mi base de datos de mi Manager Studio, en la cual yo voy a poder crear mis tablas. En ese caso ya he creado tablas. He creado una pequeña tabla de base de datos, en la cual yo voy a tener diferentes columnas, ¿no? También voy a explicar el parte del proceso, de cómo crear todo eso. Todo lo que hemos visto en parte teórica, vamos a trabajar. Listo, espero que haya sido todo esto de mucho de su agrado y que no les haya aburrido prácticamente, pero siento que es necesario. Tenemos un fin de cosas por ver ahí. Así que las invito para la siguiente sesión y espero que no se haya de su, no sea de su aburrimiento, se puede decir, ¿no? Pero es el tema de aprendizaje que siento que puedo compartirles y que puedo darle, ¿no? Si la facilidad está en mí de compartirles, ahí estaré. El tema, bueno, finalizando, también podemos ver el tema de Visual Basic, y si gusta, el tema también he trabajado con Power BI, también se puede hacer, así que muchas gracias, espero que no sea ese aburrimiento, y bueno, los espero el día de mañana para la presentación. Ahí sí, la necesidad de que tengan su ordenador, ¿no? Tanto el Jupyter y el SQL, ¿no? Para poder estar en contemporáneo. Listo, muchísimas gracias. Eso ha sido mi parte del día de hoy, es puro teórico. Y al día de mañana estaremos parte práctica, y ahí sí a full. Listo, muchas gracias. Gracias, Richard. Tenemos una pregunta, Richard. ¿Sí me puedes escuchar? Hola, sí, se me había deshabilitado el audio. Sí. Tenemos una pregunta. Buenas noches. Una consulta. ¿Y el PScripter para el Python es bueno o es mejor el Jupyter? Pregunta de Luis Espinosa. ¿El PyScript? Sí. No lo he visto realmente. Los que yo he visto los que he utilizado generalmente son estos tres, tanto el PyChart, el .py. Si te refieres al Python original, creo que se puede utilizar, pero no te da muchas ventajas, ¿no? Las diferentes IDs te dan las ventajas necesarias que tú puedas utilizar. Algunos te ayudan con el tema de la sintaxis, si no recuerdas la sintaxis
para programar el algoritmo. Entonces ya te van ayudando, ¿no? El print, estas funciones te dan una lista de opciones. Entonces te da esa facilidad de estos IDs. El tema de Colab y de Jupyter sí no te dan mucha ayuda en tema de sintaxis, simplificarte algunas actividades, pero sí te dan otra parte de la herramienta, ¿no? Que vimos que podemos ejecutar proceso por proceso. En cambio, en el .py o el PyChart, que también te botan .py, lo ejecutas todo, ¿no? Todo de uno. Y no sabes en qué proceso están, ¿no? Vas a tener que imprimir parte por parte para ver cómo están eso, ¿no? Entonces, no sé quién, no soy quién para poder recomendarle, así que desde mi punto de vista he utilizado estos tres, principalmente es con el Python. En otros lenguajes de programación he utilizado el código, en C++, pero en cuanto a Python he utilizado estos tres. Puedo recomendar los tres, dependientemente de qué actividades van a realizar. Si van a hacer un algoritmo que te va a ejecutar todo para, no sé, identificación de rostros o detección de objetos, o dependientemente de eso, ¿no? Obviamente tiene sus contras con respecto a otros lenguajes de programación, el Python, ¿no? El tema de si nosotros queremos ejecutar una función o un algoritmo que nos va a tomar parte de nuestros recursos de nuestra computadora, obviamente lo más recomendable es otros lenguajes de programación, ¿no? Como C++, que más es lo que optimiza tus ordenadores, ¿no? Y las ejecuciones que tú vayas a realizar en el PyChart, que te demore, pues, no sé, 5 minutos, y en el con el C++ ya te ejecuta menos, ¿no? Pero eso ya depende de la utilidad que tú le vayas a dar. Si te has metido más levemente con el tema de sistemas, y ya pues, ¿no? Con el C++ es lo recomendable utilizar. Pero para manejo de información, manejo de data, lo más recomendable es el Python, y es por eso en esa presentación, ¿no? Y estos tres es de utilidad y depende mucho de lo que tú quieres hacer. Espero que responda a tu pregunta. Excelente, Richard, gracias. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice, ¿qué bibliografía nos puede recomendar para quienes nos vamos adentrando en la programación? Pregunta de Alejandro Salazar. Realmente no hay mucho, bueno, en la red hay mucha información, mucha bibliografía, pero estrictamente así un libro exacto, como de matemáticas, de venero, o otros temas así educacionales. Realmente creo que yo no he aprendido por libros el tema de programación, he aprendido por videos. Y la página web de YouTube, hay otras páginas que les voy a estar compartiendo, en la cual te enseñan paso a paso. Te enseñan paso a paso. Básicamente desde el inicio, creación de variables, y te hacen comprender todo eso, entradas, variables, bucles, y funciones, creación de clases, módulos, paquetes, y hay una infinidad de cosas, ¿no? Y eso lo vamos a estar un poquito tomando. No voy a ir más tonto a fondo, pero sí le voy a dar un marco general día de mañana, pero sí, ¿no? Esa presentación. Y me olvidé la pregunta que me habías preguntado. ¿Sobre qué bibliografía nos puedes recomendar para quienes nos vamos sí. No, más les recomiendo videos. En la página de YouTube hay infinidades, ¿no? Pongan ahí explicación de Python, de otros lenguajes, y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito que el conocimiento se está compartiendo y no se esté cerrando, ¿no? Sí, lo recomendable, puedes ver videos ahí, páginas, ¿no? Pero de libro a libro, si no, yo no te recomiendo. Bueno, no he usado yo he usado más libros. Es lo que puedo decir. Está bien, gracias. Tenemos una tercera pregunta. Muy buena presentación. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la recomendación de versión de SQL para el curso? Pregunta de Jorge Luis Macedo. Ahí otra vez. ¿Se me escucha, no? Sí. Bueno, eso va a depender mucho de tus recursos. Si tienes una computadora que pueda aceptar o correr diferentes de gran envergadura, se puede decir, puede ser el último, o una versión anteriores que son menos pesadas para la ejecución, así que no estaremos ejecutando muchos códigos, así que
pero sí lo básico, ¿no? Lo básico, y después ya sí, cuando vamos a ejecutar con la combinación de Python y SQL, ahí sí vamos a trabajar duro con ambos. Así que la versión 2016, una versión o 2014, si los tienen, si les hace menos pesado con eso, está bien. Pero si lo tienen la posibilidad del último, está bien, también. Por mí, yo estoy con la versión última. Entran a la página del SQL y ahí se pueden descargar, ¿no? Es libre. Gracias, Richard. Gracias por tu excelente ponencia del día de hoy. Recordarles a todos nuestros participantes que el link de Zoom del curso de hoy va a ser durante todo el curso. Recordarles también que el link de Telegram ha sido enviado al chat, que las grabaciones, los PPT y todos los materiales estarán disponibles en la carpeta Drive, en el link que está aquí de Telegram. Pueden unirse, es libre el acceso. También se está compartiendo el link de la sala de Zoom de la clase de hoy. Listo, muchísimas gracias por la Muchas invitación. gracias, Richard. Muchas gracias.